Dios les bendiga, feliz noche. Bueno, estamos en medio del juicio de Jesús, que no podemos verlo como un juicio, sino como tenemos que ver esto como el escrutinio. Salimos de el Sanedrín y nos hemos involucrado ahora con un juicio de corte político. Y lo último que nosotros trabajamos la semana anterior fue el concepto de verdad, porque esto es lo que nos queda. Ahora está atado, ese concepto de verdad está atado al pensamiento de Pilato, y es un pensamiento que evidentemente trata de proteger la integridad del gobierno que lo puso ahí. Entonces el cuestionamiento de casi personal de Pilato es en torno al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y las preguntas, en al menos 3 ocasiones, de Pilato con relación a lo que él realmente quería saber de nuestro Señor es exclusivamente: ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y esto es lo que nosotros debemos desarrollar en esta noche. Les había dicho que me hubiera gustado hablar un poquito acerca de este concepto de verdad. Y con los que tuve la oportunidad de conversar después que salimos del estudio, les hacía hincapié que estudiaran la etimología de la palabra. Muy interesante. Nosotros, la palabra verdad nos llega del latín. Un latín que, para los que están en academia, para los que bregan con universidad, la usamos mucho en las universidades. De hecho, la Universidad Autónoma, en el sello de la universidad, es como el escudo de la universidad, ¿verdad? No es el logo per se, sino como el escudo de la universidad, tiene la palabra en latín, veritas. Veritas, tiene la palabra veritas, y nosotros nos fue legada del latín al romance, que es en nuestros idiomas, tanto en francés como en italiano, en español y en portugués. La palabra se parece mucho y anda por ahí, por veritas, verdad, veridad y cosas por el estilo. Pero hay 2 raíces que son sumamente interesantes y sería bueno que cuando menos la mencionáramos. No era lo que yo quería tratar en el día de hoy, pero sí quiero que por cultura, cuando menos por cultura general, la veamos. Y son los otros 2, las otras 2 palabras que aparecen en el libro, en el registro sagrado. En el griego, la palabra es aletheia. Aletheia es una palabra que, como comienza con A, es una negación, así como nosotros decimos anticristo. A y anti y an, lo que significa es contrario a. Y letreia es velo, o sea, que es quitar el velo, o sea, dejar sin velo. Eso es lo que significa la palabra verdad, es enseñar, es mostrar. En la etimología de la palabra en griego, o lo contrario de velar, que yo les decía que muchas veces podemos conocer el significado de una palabra mencionando lo que es contrario a ella, pero tenemos el problema de que después tenemos que dilucidar cuál es la otra palabra. Entonces quizás nos lleve un poquito más de tiempo a pensar o elucubrar el significado de velo, y ahí vamos directamente a la palabra y la dilucidamos más rápidamente. Pero cuando piensen en esta palabra verdad y como la escribió probablemente Juan, como aparecen en los originales del Nuevo Testamento,
aparece en el griego. Y en el griego esa palabra es aletreia, que es sin velo, o a la franca, o a la clara, ¿verdad? Ya con eso queda perfectamente dilucidada. Ahora, la palabra en hebreo es un manjar, es una cosa exquisita, digna de que la estudiemos, un día saquemos un estudio acerca de esta palabra. Miren, está compuesta de una manera magistral esa palabra. Es de donde sale la palabra amén. Es la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph, y la última letra del alfabeto hebreo, Tav, que es como una T, suena como una B corta, Tav. Y en el medio son 3 letras. En el medio tiene la letra que es la letra del medio del alfabeto hebreo. O sea, es la palabra que está compuesta por la primera letra, la letra del medio y la última letra. Es una palabra que cuando un hebreo la lee, dice todo, el principio y el fin, pero que lo contiene también en el medio. Entonces, cuando el Señor hablaba de que Él es el principio y el fin, Él dice, yo soy el Aleph y el Tab. Yo soy la primera letra y la última letra. En el Apocalipsis se presenta perfectamente esto y es, como les dije, una palabra que no tiene pierde. No vamos a durar mucho hablando de ella, pero ya se dan cuenta más o menos de a lo que se refiere. Y cuando un conocedor de la palabra, una persona que sabe hebreo, ve la palabra y ve lo que pesa la palabra, los números que están involucrados en la palabra, redondea, da la idea de estar completo, de estar entero. Por eso es que el Señor también dice, yo soy la verdad, yo soy el principio y el fin, yo soy el que lo engloba todo, yo soy. Y como les decía, esta palabra se lee emep, y de ahí es que viene el vocablo que nosotros decimos hasta en español, la transliteración de la palabra amén. A-M y taf. A-M-I-N. Es una palabra que lamentablemente no la traje para ponerla aquí. Pero también cuando tú ves la palabra en hebreo, tú ves como si fuera el mismo símbolo. En hebreo, la palabra, la letra Aleph, parece como una N. Es como una N, es mayúscula. Pero la Mem también es como una N. Y la Tab es como un Pi, como una N también. O sea, es hermosísimo. Toda esa significación me hubiera gustado pasársela, pero a lo mejor el Señor nos regala una ocasión en la que podemos hablar acerca de esa palabra verdad, porque se llena fácilmente un estudio solamente con esto, con esa palabra. Pero vamos a soltar un poquito esto y vamos a ver el asunto del rey de los judíos, que es lo que nos interesa en el día de hoy. Como vimos, Pilato le pregunta, creo que en 2 ocasiones, ¿verdad? En el libro de Juan, en 2 ocasiones le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres rey de los judíos? ¿De dónde sale esa expresión? A ver, dentro de sus estudios, ¿habían escuchado en el Antiguo Testamento, han escuchado rey de los judíos? No. Sí. ¿Qué me dijo Altagracia? No. Rey de los judíos. En lo que hemos leído por crónicas, de números para acá, hemos leído esa expresión, rey de los judíos. No, porque no aparece en la Biblia antes del Nuevo Testamento. Es una palabra que sale en el período intertestamentario, después de Malaquías y antes de
de estos sucesos que estamos narrando acá en el Nuevo Testamento de los Evangelios. Viene de una carta que aparece cerca del año 200. Se sabe que el periodo intertestamentario es un periodo de más o menos 450 años más o menos. Ya tendríamos que hablar un poquito de la historia y ver qué había en el cierre de las Escrituras del Antiguo Testamento, y nos vamos a sentar en el periodo griego, ¿verdad? Ya ha pasado el periodo de los babilonios, después el periodo de los persas. De los babilonios lo conocemos porque ahí es el asunto del que se llevaron a los judíos para Babilonia, el asunto de Nabucodonosor. Después el periodo de los persas, y ahí está Ciro, que es donde regresan de nuevo Jerjes, Artajerjes y esas personas. Y después de eso, entonces, eso es lo que se llama un imperio de verdad. Es una cosa gigantesca. El primer gran imperio, la historia lo ubica en el periodo de Egipto. Egipto fue quizás el gran imperio. No era ni la mitad de lo grande que llegó a ser, por ejemplo, el griego. Y no le daba por los tobillos al romano. Pero iba así, en esa escala. ¿Verdad que sí? Entonces, en el periodo del Antiguo Testamento cierra con el imperio griego. El imperio griego, como ustedes saben, primero Filipo, el papá de, ¿cómo se llama ese muchacho? El papá de Alejandro. Entonces después Alejandro, que ya se dice que si no hubiera en la historia, no hubiera un nombre como Jesús, como Jesucristo, la historia probablemente se contaría antes y después de Alejandro Magno, para que tengan una idea de lo grande que fue. Pero Alejandro lo que dura son 33 años. Alejandro muere un muchacho. Ya yo podía ser el papá de Alejandro en cualquier momento. Alejandro muere a los 33, eso sí, que llegó hasta las puertas de la India. Conquistó prácticamente, o sea, lo que su papá le había dejado, que era el norte de Europa, bueno, no todo el norte de Europa, desde Cartago, desde Marruecos, desde Cartago hasta Egipto, sin entrar a la parte que es la parte de Etiopía, en África, pero subiendo todo lo que se conocía en el Mediterráneo. Todo era de Filipo. Y Alejandro lo multiplica porque lo lleva hasta las fronteras de la India. O sea que fue un imperio sumamente vasto. Y como les decía, Alejandro muere muy joven, a los 33. No estaba Alejandro, no tenía hijos, ni había preparado o sea, no le dio tiempo, vamos a decir así, a preparar una sucesión. El imperio carolingio, el imperio griego, se rompe en sus cuatro generales. ¿Verdad que sí? Eso lo sabemos de historia, casi de historia patria. Entonces, el pedazo que le tocó el general que le toca a esas tierras de Israel, de Siria, todo lo que es Palestina, Siria, inclusive un poquito más allá, todo eso lo gobierna un general que se llamaba Seleuco. Entonces de ahí salen los Seleucidas. Bueno, pues los Seleucidas no duran muchísimo rato. Por ahí pasa un señor que se llama Antíoco, que lo conocen, eso está en el Antiguo Testamento, y es donde prácticamente termina el Antiguo Testamento, en ese asunto griego. Después, el Imperio Romano comienza a ganar terreno. Los romanos no tenían
no tenían emperador, lo que tenía era un rey, hasta Julio César. Entonces ya empieza la dinastía de los emperadores, pero estamos hablando de menos de 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya a partir de ahí es que se arma el Imperio Romano, y el Imperio Romano, prácticamente todo el mapa conocido hasta ese momento fue parte del Imperio Romano, sacando unas regiones muy especiales, sacando lo que es, ustedes saben dónde queda Azerbaiyán y todas esas cosas que están arriba de Siria, ¿verdad que sí? Eso ahí nadie nunca le puso la mano, porque esa gente vive en el día entero peleando. Desde que se conoce historia, esa gente no hay quien lo quite. Además de que es una región montañosa como la región de Irak o lo que es la antigua Persia, que ahí no hay dónde meterse para pelear. Un ejército quiere que las cosas sean planas para poder imponerse, pero cuando uno tiene que subir montaña y los ejércitos ahí no entran. Entonces sucede lo mismo con las tierras del norte de Europa, que los romanos no pudieron llegar hasta allá. De hecho, ellos fue lo que conquistaron al Imperio Romano, lo que los romanos decían los bárbaros. Y ahí están los alemanes, los suizos, los noruegos, los normandos, toda esa gente que hablaban cosas raras y por eso se llaman, por eso le dicen bárbaros, porque cuando esa gente hablan. Entonces de ahí es que viene eso de bárbaros. Y no pudieron conquistarlo porque hay que atravesar los Alpes. Y ningún ejército puede atravesar los Alpes para ir a guerrear, porque los Alpes usted sabe que viven llenos de nieve y eso no es cómodo llegar hasta allá. Entonces, como les dije, esa gente no eran parte del Imperio Romano per se. De hecho, cuando el Imperio Romano intentó llegar hasta allá, chocó y comenzó a debilitarse, y ellos son los que bajan al Imperio Romano y prácticamente toman Roma, agarran a Roma. Pues en ese interín entre el Imperio griego, lo que dejó Alejandro Magno, y el Imperio Romano hasta llegar a Julio César y posteriormente a Augusto César, que es cuando nace nuestro Señor. Si ustedes leen el libro de Lucas, dice en los años de siendo Augusto César emperador de Roma, ahí ya aparece. Antes de eso, después de los Seleucidas, el imperio o este imperio griego nunca fue capaz de poner el pie con firmeza sobre Palestina. Vamos a llamarle Palestina, aunque no se llamaba Palestina en ese momento, pero vamos a llamarle Palestina para que tengan claro geográficamente el asunto del mapa. Entonces, se le hizo muy difícil entrar porque esa gente se matan con cualquiera por lo que ellos tienen. Entonces, no fue sencillo para el imperio griego tomar, pero sí, como era una ruta comercial sumamente importante, ellos hicieron presencia ahí. Cuando hacen presencia ahí y quieren sojuzgar a los judíos, porque recuerden que los que vienen del Babilonia para atrás no son las 12 tribus de Israel, son solamente los judíos, la gente de abajo del imperio, de la parte del reino del sur. Y el reino del sur era básicamente judío, eran judíos y benjamitas, pero eran judíos. Entonces, hay una familia que es como el clavo del zapato de los seleucidas. Esa familia se llama los macabeos. No hay manera de que usted le ponga reglas que no son judías a un macabeo. Eso, lo que pueden leer los apócrifos o la Biblia de los católicos, están primera y segunda de Macabeos ahí, si lo quieren leer, habla un poquito acerca de la historia. Y es ahí, en medio de eso, donde aparecen los reyes asmoneos. Dentro de los reyes asmoneos
hay una carta que le llega a los reyes ammoneos, entonces aparece el término rey de los judíos. Estamos hablando de 200 y pico de años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparece ese título, el título de rey de los judíos. Por eso, si ustedes se van al Antiguo Testamento, no van a encontrar eso. Van a encontrar los reyes de Israel, los reyes de Judá, pero jamás aparece rey de los judíos, porque el término judío aparece cuando desaparece el templo de Jerusalén. Aparece cuando los judíos se van deportados a Babilonia y crean esta religión que es la que ellos presentan en el día de hoy. Esa religión, que es la religión judía, no es la religión de Abraham, ni menos la religión de David. Porque las religiones de David y la religión de Abraham era una religión de templo. Y ellos adoptan un esquema nuevo, diferente, en el que no aparece el templo, sino que aparece la sinagoga. Entonces ahí es que aparece realmente, ahí que cobra sentido o que tiene sentido el asunto de judío. Entonces aparece este término judío y tiene muchísimas implicaciones. Tiene grandes y graves implicaciones. Ya, bueno, dado eso, entonces, vamos inmediatamente ahora a ver la parte que nos falta de ese... ¿Cómo fue que yo dije que no era interrogatorio? Ese escrutinio. Ok. ¿De dónde yo saco eso de que era un escrutinio? Pues recuérdense que esto sucede probablemente el 14 de Nisan. ¿Y qué se hacía el 14 de Nisan? Se observaba minuciosamente, por eso sale escrutinio, se observaba minuciosamente el estado del cordero. El cordero que iba a ser sacrificado esa misma tarde. Y alguien tenía que decir que el cordero estaba bien, que el cordero no tenía problema, que el cordero estaba en perfecto estado. Y esa es la palabra que pronuncia Pilato en lo que leyó mi hermano Michael, cuando en el libro de Juan, el capítulo 18, versículo 38, dice: y cuando hubo dicho esto, que se viró donde el Señor y le preguntó qué es la verdad, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esa palabra lo que significa es, él es perfecto. Pero no lo dice una sola vez. Vamos a ver cuántas veces lo dice. Ahora yo quiero que nos vayamos inmediatamente al Evangelio de Lucas para completar el relato. Recuérdense que tenemos que estar saltando de un evangelio a otro porque ningún evangelio tiene todo lo que pasó. El Evangelio de Juan nos presenta el juicio de Anás, pero no dice nada del Sanedrín o de la casa de Caifás. Tenemos que ir a Marcos para ver qué pasó en donde Caifás. Y entonces ahora tenemos que ir otra vez a Juan para ver qué pasó en el Sanedrín en la mañana. Y ahora volvemos otra vez y caemos ahora en el libro de Lucas. Así que vamos al libro de Lucas, al capítulo 23. Y vamos a completar la narración. Él sale, eso fue lo último que vimos, él sale y le dice a los sumos sacerdotes o a los sacerdotes y al montón de gente que había ahí afuera: yo no hallo ningún delito en este señor.
ellos van inmediatamente a contrarrestar lo que Pilato dice. ¿Cómo que tú no hayas delito? Pero si es un vagabundo, ese es un salvaje que anda seduciendo a la gente para que peleen contra los romanos y además no quiere que le paguen impuestos al César y cosas por el estilo. Eso es lo que ellos van a alegar, porque Pilato le acaba de decir que no lo puede matar porque es sin pecado. No tiene problemas, no tiene delito. Entonces vamos a ver la reacusación. Y esto lo vemos en el capítulo 23, versículo 1. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, otra vez le pregunta, es la segunda vez que le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ahí lo dejamos, en el libro de Juan. Pero ellos porfiaban diciendo: mira, este señor alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato ya había tratado de salvar una vez a nuestro Señor, cuando él dijo: no encuentro delito en él. Él está tratando de salvar al Señor, porque su conciencia, a pesar de que era un malvado, su conciencia le decía que no. Ahí la esposa no tenía nada que ver. Ahí su conciencia le había dicho, por el interrogatorio y por lo que él necesitaba saber de Jesús, su conciencia le había dicho que no era digno de muerte. Además de que podemos ver más adelante en el libro de Marcos que Pilato tenía claro de que lo estaban llevando por envidia. ¿Qué tipo de envidia es? Este señor, como le dicen, es seguido por la gente. Y él va a predicar al desierto y va a un mundo de gente detrás de él. Eso no lo hacían con los sacerdotes. No lo hacían con los fariseos. Los fariseos tenían que estar en un sitio y que la gente llegara a ellos. Con Jesús, igual que con Juan el Bautista, era diferente porque la gente iba donde ellos. Y si se movían de un sitio a otro, ellos iban con ellos. Con él, perdón. O con ellos. Por segunda vez, Pilato ahora trata de salvar al Señor. Y se le prende un bombillo. Pero ellos porfiaban, dice el versículo 5, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde allá arriba, desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, versículo 6, oyendo decir Galilea, le pregunta probablemente a alguno de los romanos que estaban con él en el pretorio. No lo dice, pero probablemente. Dice: si viene de Galilea, entonces él es Galileo. Y alguien le dijo: sí, él es originario de Galilea. Él es de Nazaret, del norte. Pero ¿está resuelto esto? ¿No soy yo quien tiene que definir qué es lo que van a hacer con él? Vamos a mandárselo a Herodes, que está aquí precisamente. Está en la ciudad y esto se resuelve muy fácilmente. Vamos a ver si él, que tiene autoridad porque es rey, él es rey de Judá, de Samaria y de Idumea. Vamos a ver si se lo mandamos a Herodes, al rey, y que él decida qué es lo que tenemos que hacer. Y así yo no estoy en esto y además no usurpo una jurisdicción que no me corresponde. Eso es una mentira grande de Pilato. Porque el centro de operaciones de Pilato, ¿saben dónde estaba? ¿Dónde estaba el centro de operaciones de Pilato? ¿En Jerusalén?
en Cesarea Marítima. ¿No recuerdan? Que yo le dije cuando hablamos de Pilato que se encontró un pedazo ¿verdad? Y Cesarea Marítima está en Galilea, en el norte de Israel. O sea que él trató de limpiarse con el asunto de la jurisdicción, pero allá era que él tenía fuerzas. Allá era que estaba su guardia realmente. Pero él de todas maneras quiere evitar el que le caiga eso en las manos y lo manda donde Herodes. ¿De qué Herodes estamos hablando? Herodes el Grande. No, no es Herodes el Grande. Es uno de los muchos hijos de Herodes. Que le decían el tetrarca. Pero realmente él se llamaba Herodes Antipas. Eso de Antipas lo que significa es Herodes el que está contra todos. En griego. Anti, pastri, está contra todos. Herodes Antipas es uno de esos muchos hijos de Herodes el Grande. Recuérdense que cuando yo hablé de Herodes el Grande, ¿verdad? Hablamos de lo difícil que era vivir con Herodes. Era un tipo así como... O sea, tiene un delirio de persecución grandísimo. Mató a 2 de sus hijos. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? No, el que mató a Juan era y por eso vamos a leer un poquito en Hechos y en Lucas también. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este señor. Este Herodes, cuando Herodes el viejo, el Herodes el Grande, que es el Herodes magnífico, Herodes primero es el que hace el templo de Jerusalén. Él es el que reconstruye ese templo que los discípulos decían que no había cosa más grande que esa en el universo. O sea, que era grandísimo, era hermoso, que era una ampliación incluso del templo que había hecho Salomón, que ya de por sí era una gran maravilla. No solamente hizo el templo de Jerusalén, sino que amuralló las grandes ciudades de Samaria y de Judea. No fue para allá arriba, para Galilea. Galilea, tienen que saberlo, estaba como más controlada por romanos y gente de fuera. Galilea no se veía como parte del grupo judío, de los puros, sino que imagínense, estaba por encima de Samaria. Y Samaria ya para un judío, Samaria ya estaba impura. Imagínense Galilea, que estaba más vinculada ya con los gentiles. De hecho, se le dice así, Galilea de los gentiles. Bueno, pues cuando el Herodes el Grande hace muchas cosas, entre ellos grandes fortalezas como la de Masada, hace como lo mejor que se puede ver como constructor. Lo tenemos en el papá de este muchacho Herodes, que se llamaba Herodes el Grande. Herodes Antipas era un muchacho que se crió entre Judea y Roma. O sea, estos hijos de Herodes tuvieron la posibilidad de codearse con los grandes romanos de allá. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, cuando van a enviar a Pablo y a Bernabé, a los gentiles, se dice cómo estaba conformada esa iglesia. ¿Recuerdan? La leemos. Hechos 13. Pon esto aquí.
Hechos 13:1, vamos a leerlo rapidito. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Cuál eran esa gente? ¿Cuáles eran esos profetas? Bernabé, no era poca cosa, el compañero de viaje de Saulo de Tarso. Simón, al que le decían el negrito. Lucio, que era de Cirene, de allá, de donde yo le decía ahorita, Cirene es Marruecos, el norte de África, allá. Por eso también tenía que ser como Lucio, como Simón, que eran de piel oscura, porque eran africanos. Simón de Cirene, el que carga la cruz con el Señor, también era de Cirene, y quiere decir que era un morenito, que era un africanito. Simón, al que llamaban Níger, Lucio, Manaén. ¿Sabe que Manaén era un tipo que era un maestro? El que se había creado con Herodes el tetrarca. O sea, era una persona con abolengo que venía a descodearse con la estirpe. Pero el mismo Herodes el tetrarca, ese que menciona Lucas aquí, en el libro de Hechos, había hecho vida con los romanos, porque a él lo pusieron los romanos. Cuando se muere Herodes el Grande, se fracciona entre comillas, reino de Judá o de Judea, o como ustedes le quieran llamar, ese pedazo de ahí, se rompe en 4. Yo, para serles sincero, yo no entiendo cómo fue que se rompió en 4 y son 5 gente que lo gobiernan. No me cabe en la cabeza. Pero aquí está también, en el mismo libro, creo que fue en el libro de Lucas. No lo escribí, pero vamos a dejarlo ahí. Le dan uno de esas tetrarquías, tetra significa 4, una de esas tetrarquías se la dan a este muchacho, a Herodes. Y esa tetrarquía coincide con Samaria, Judea e Idumea. Idumea es Perea, es lo que está al otro lado del Jordán. O lo que nosotros en el mapa hoy se conoce como Jordania. Jordania, ustedes lo buscan, Jordania. Y de ahí era el papá. El papá era idumeo. Herodes no era de origen judío, era idumeo. Aunque todo ese pedazo era como de judío, pero realmente judío no era. Y por eso es el primero de los reyes de Judea que no era judío, Herodes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nace precisamente cuando llega un rey a Judea que no es judío. O sea, no creo que eso sea coincidencia. Eso es el Señor arreglándolo todo para que nosotros veamos las cosas como son. Bueno, pues, este muchacho, Herodes, es de quien el mismo Lucas habla de que decapitó a Juan el Bautista. Una historia que nosotros no sabemos. O sea, la hija de Herodías, que era esposa de Felipe I, que era Herodes Felipe I, que era hermano de padre y madre de Herodes Antipa, del tetrarca, él de alguna manera le quita la mujer a su esposa, a su hermano, a Felipe, y se la lleva a vivir con él en el templo. Y lo que narran los evangelios y lo que narra Flavio Josefo es que la hija de Herodías, con un velo que no se le veía la cara, danza para Herodes Antipas. Él se complace muchísimo con la forma de danzar de la muchacha, le promete lo que ella quiera y la muchacha le promete hasta la mitad del reino. Y la muchacha le dice, ¿qué le pido a Herodías, a la mamá? Y la mamá le dice, pues dile que te dé la cabeza de Juan, porque él estima mucho a Juan, él es loco con Juan el Bautista. Aunque Juan nada más vivía hablando mal de él, porque vivía en concubinato con la esposa
de su propio hermano y que prácticamente había desterrado a su propio hermano para quedarse con su mujer. Entonces Herodías le dice a su hija, pídele la cabeza, y él, muy a su pesar, tiene que darle la cabeza porque ya empeñó su palabra. Esas son de las cosas tristes de Herodes. Posteriormente, Herodes cae después que Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Versículo 9. Herodes le hizo muchas preguntas a nuestro Señor, pero el Señor no le respondió ni una sola de esas preguntas. No le dijo nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. No fue que el Señor fue preso por la guardia romana y llevado ante Herodes, que probablemente estaba muy cerca de la casa de Pilato, para que Herodes le pasara juicio o hiciera juicio sobre la condición de nuestro Señor Jesucristo. Es que todos los sacerdotes fueron con los romanos a la casa de Herodes. Y probablemente sí entraron a la casa de Herodes, porque a pesar de que Herodes no era lo que se llama un judío real, pero era hijo del rey Herodes, que había sido hecho judío. Entonces se supone que los hijos de judíos ya pasan más como judíos, además de que Herodes se había casado con una judía. Herodes el Grande se había casado con judía, y estos muchachos de la dinastía del tetrarca eran hijos de judíos, de mujer judía. Entonces ahí como que validaban el ser realmente judíos. Herodes lo que quiere es que el Señor le haga un milagrito. Dame algo para yo ver, que yo he oído mucho de ti. Pero están los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos y diciéndole, acusándole continuamente. No dejan que Herodes haga un buen trabajo. ¿Cuál es el buen trabajo que quiere Herodes? Convencer a Jesús de que le haga un milagro. A él no le interesa juzgarlo, porque él ha vivido toda la vida como un pachá. Y el trabajo a él no le sienta de la mejor manera. Pero él sí quiere que le haga un milagrito, que le diga. Amén de que tampoco tenía argumentos contra Jesús. Todo lo que él había oído hablar de las hazañas de nuestro Señor Jesucristo, todo era bueno. Y si todo es bueno, ¿cómo lo va a juzgar? Finalmente, y seguimos leyendo acá, y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió, dice el versículo 9. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció. Esos dos términos no tienen que ver con golpes. En ninguno de los dos casos, escarnecer y menospreciar no tienen que ver con golpear. Tienen que ver con denostarlo e insultarlo. Tienen que ver con agraviarlo diciéndole loco quizás. Pero no pasa de palabras. ¿Ve? Entonces solamente hasta este punto
vemos que se le ha bofeteado al Señor en presencia de Anás. El Señor no ha recibido golpes, más que el bofetón que le dio el guardia de Anás. Pero hasta este punto, cuando él lo regresa a Pilato, hasta este punto el Señor no había sido golpeado. Tiene que estar claro, ¿verdad? Vamos a salir por el día de hoy de Herodes. ¿Y qué es lo último que hace Herodes? Versículo 12, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, lo tiró a loco y le escarneció. Le dijo un par de cosas raras ahí. Vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Ya eso de que lo vistió con una ropa espléndida, en una ocasión anterior, cuando estábamos en otro tema que tiene que ver con esto, ya nosotros lo vimos. No hay que comentarlo. Y con esto, lo único que tengo que decirle es que Pilato y Herodes, desde aquel momento que eran contrarios, se hicieron como amigos, hermanos. ¿Ok? Vamos a dejarlo por ahí, pero lo que quiero que en la cabeza de cada uno de ustedes es que en ese día, Pilato decreta, ese señor no tiene mella, no tiene nada por lo que sea juzgable. Lo llevan donde Herodes y Herodes dice implícitamente, yo no tengo de qué juzgarle. De hecho, si tengo algo que decir de él, es lo que me han dicho. Y el tipo hace milagros. Dios les bendiga.